Capítulo 13. No parece que estés nervioso. Cale sonrió en lugar de responder a la declaración de su padre. La tez de Cale había mejorado mucho en los últimos días. No tuvo más remedio que mejorar, ya que no me golpearon hasta volverme puré. Estuvo lloviendo en el territorio de Genitus hasta ayer. Si la historia fuera como sucedió en la novela, Cale se habría convertido en puré en un día lluvioso. Por supuesto, no golpearon a Cale ayer. También podía dormir bien ahora. Esto se debía a que podía sentir el escudo indestructible siempre rodeando su corazón. Saber que podía sobrevivir, incluso si le hacía algo mal a alguien como Ron o Vicrox, le facilitó dormir por la noche. Padre. Cale miró la variedad de desayuno que fue más elegante que nunca, mientras preguntaba: «Parece que el número de personas en el séquito ha vuelto a crecer. Le pedí que redujera el número». Le había pedido a su padre que redujera el número de sirvientes que lo acompañaban para ayudarlo con sus necesidades. Dijo que Hans y Ron eran suficientes. Por supuesto, Hans se puso pálido al principio. Sin embargo, comenzó a empacar de inmediato después de escuchar que los gatitos también viajarían con ellos. Sobre eso. Por alguna razón, Deruth detuvo su oración sin terminar. En ese momento, la voz de otra persona se interpuso en su conversación. «Esa fue mi decisión», habló la esposa del conde, Violan. Su cabello estaba perfectamente peinado en un moño, sin un solo pelo fuera de lugar, mientras miraba su plato. Se parecía mucho a su hijo, Basen. Incluso la forma en que ambos no hicieron contacto visual con Cale y tenían una expresión estoica fue igual. No podemos tener a alguien de nuestra familia viéndose pobre y terrible solo porque quieres ir con un séquito tan pequeño. Era una voz extremadamente estoica. Violan luego levantó la mirada para dirigirse a Cale antes de continuar. «No estoy diciendo que seas terrible. Incluso yo sé eso». Violan vaciló por un momento después de escuchar la respuesta de Cale antes de tomar otro bocado de su comida y continuar hablando. La gente, especialmente los nobles, se preocupan mucho por las apariencias. La condesa Violan. Cale la miró en silencio. Nació como la hija mayor de la familia de un artista pobre y había soñado con ser la jefa de un gremio de comerciantes cuando creciera. Fue influenciada por los artículos de lujo que se vendían a los nobles y llegó al territorio Genitus. Una vez llegó aquí, se enamoró del arte de esculpir. Con el tiempo conoció al conde de Ruth y se enamoró, viviendo como directora de las operaciones comerciales culturales del territorio. En opinión de Cale, no. En opinión de Kim Roxo, ella tenía mucho orgullo de sí misma y de su vida, razón por la cual también estaba muy orgullosa de esta familia. Aunque sabía que Cale la estaba observando en silencio, continuó sin un solo cambio en su expresión. «El arte no es para esos humanos Hablaba un poco groseramente porque trabajó en el mundo de los comerciantes durante ya cierto tiempo. De todos modos, hay mucha gente que piensa que las apariencias revelan todo sobre una persona». Esa era su forma de decirle a Cale que se llevara a muchos sirvientes con él. Su objetivo era que Cale no fuera juzgado negativamente solo porque se llevó a unos pocos sirvientes. Naturalmente, Cale también quería llevar a mucha gente para que cumplieran sus órdenes por él. ¿Qué tan agradable y relajante sería eso? Ahora le resultaba difícil cambiarse sin un sirviente. Kim Roxo había estado en este mundo como Cale durante solo una semana, pero ya no podía dejar esa vida fácil.
Sin embargo, en unos días, en el futuro de Kale habría un loco dragón negro. Si no pueden liberar a ese dragón loco de antemano, podría volverse loco y matar a mucha gente. Aunque a Kale no le importaba lo que le sucediera a otras personas, todavía no quería ver a la gente morir frente a sus ojos. Además, tampoco quería asumir la responsabilidad de aquellas personas que resultasen heridas por el dragón. La responsabilidad era una carga pesada, y para alguien como Kim Rok-soo, que había asumido la responsabilidad de su propia vida desde que era un niño, sabía que la responsabilidad relacionada con las personas y la vida de las personas era la carga más aterradora y pesada. Por eso, tomó la palabra. El arte es el espejo del alma. Viola levantó la mirada de su plato y miró hacia Kale. Esta fue la primera vez en mucho tiempo que los dos se miraron a los ojos. ¿Tú lo sabes? Sí, lo sé. Kale había vagado por todo el territorio los últimos 4 días para preparar las cosas que necesitaba en este viaje. Recitó una de las cosas que vio en uno de esos viajes. Esculpir no es solo cortar un trozo de mármol, se crea un reflejo de lo que hay en tu corazón. Esta vez fue Kale quien miró su plato y continuó comiendo mientras Viola lo miraba. Lo leí en la placa de la galería. La galería en el territorio Genitus mostró las obras de nuevos escultores. Esa declaración que estaba escrita en la placa de la galería era algo que Violan había escrito personalmente. Haz lo que desees. Reduciré el número de personas que vayan contigo, pero a cambio el carruaje y todo lo que haya en él será de la mejor calidad. Así debería ser para nosotros la familia Genitus. Eso está bien por mí. Por favor, dame las cosas más caras. Excelente. Me aseguraré de que tengas un carruaje que ni siquiera te lastime el trasero mientras viajas por carreteras llenas de baches. ¿Solo lo mejor? Kale no pudo verlo porque estaba mirando su plato, pero hubo una leve sonrisa en el rostro de Violan antes de que desapareciera. El conde de Ruth, que había estado viendo esto desde el principio, dejó escapar una tos falsa para cubrir su sonrisa que se levantaba lentamente y le preguntó a Kale: ¿verificaste la información de Hans sobre las personalidades de todos los nobles que irán a la capital? De Ruth había usado su propia red, así como el gremio de información, para comprar información sobre los otros nobles y se la había entregado a Hans para que se la diese a Kale. Sí, fue bastante entretenido. Probablemente fue difícil comprar ese archivo. De hecho, probablemente cueste una fortuna. Aunque solo tenía unas 3 o 4 líneas sobre cada persona, era valioso y caro comprar información sobre los nobles. Hay algunos mezquinos, algunos estúpidos, algunos inteligentes y aterradores, incluso algunos que están desesperados por el poder. Parece que esta vez vendrán todo tipo de personas. Por supuesto, también había gente estúpidamente agradable, villanos y basura. ¿Leíste el archivo que te envié? De todos modos, haz lo que quieras. Pero Kale... ¿Sí, padre? Escuché un extraño rumor. Los hombros de Kale se estremecieron ligeramente. Aparentemente, el árbol devorador de hombres, ese árbol negro, ha cambiado. Ahora es un árbol blanco con hermosas hojas azules. Incluso hay hierba creciendo en ese lugar donde antes no crecía nada. El lugar que más había cambiado en los últimos 4 días no era otro que la cima de la colina en los barrios bajos. Era un lugar donde solo había residido el árbol negro. Sin embargo, ese árbol se volvió blanco con hojas azules después de que Kale
resolvió su rencor, y ahora era un hermoso árbol que parecía casi divino. ¿No es un rumor interesante? Lo es. ¡Qué rumor más interesante! Cale no tenía intenciones de revelar su poder antiguo en este momento, por lo cual simplemente fingió no tener conocimiento de él. No había forma de que el conde de Ruth no supiera sobre el hecho de que fue a los barrios bajos. Sin embargo, no tendría ningún conocimiento del poder antiguo. Simplemente sospecharía que algo sucedió con Cale y el árbol devorador de hombres. Sí, pero no es gran cosa. Sin embargo, debes prestar atención a los rumores sin importar lo que hagas. No hay nada más aterrador que los ojos y la boca humanos. A pesar de ello, cualquier cosa que suceda dentro del territorio está bien para los miembros de nuestra familia. Lo tendré en cuenta. Cale sintió que realmente podía vivir una vida pacífica, siempre que permaneciera en su territorio. ¿Qué tan bueno sería volver rápidamente de la capital y vivir la vida de un vago? El lujoso desayuno que se le hizo a Cale, quien partía hacia la capital, finalmente llegó a su fin. Se despidió del conde y la condesa, quienes no pudieron verlo irse porque tenían trabajo que hacer, y luego hizo contacto visual con sus hermanos, quienes estaban allí de pie torpemente. ¿Qué? Su hermano menor, Basen, simplemente negó con la cabeza ante la pregunta de Cale. Su hermana menor, Lily, se acercó lentamente a él. 7 años de edad. Esta hermana menor suya tenía una diferencia de 11 años con él. Por favor, tenga un buen viaje. Gracias. Esté segura aquí también. Lily asintió vigorosamente con la cabeza. Sí. Luego miró en silencio a Cale. Cale simplemente preguntó casualmente en respuesta a su mirada. ¿Debería comprarte un regalo durante mi viaje? ¿De verdad? Como yo pensaba, quería un regalo. Cale asintió con la cabeza mientras observaba la expresión de sorpresa, asombro y felicidad que se turnaban en el rostro de Lily. Sí, ¿qué te gustaría? ¡Una espada! ¿Qué? Por favor, cómprame una espada. Una niña de 7 años quiere una espada. Al ver la conmoción en el rostro de Cale, Basen comenzó a hablar. Hermano mayor Nim, el sueño de Lily en estos días es convertirse en espadachín. ¿Es así? Cale miró seriamente a Lily. Todas las personas de esta casa tenían brazos largos, piernas largas y un buen físico. Lily tenía solo 7 años, pero era alta para su edad y fácilmente podría convertirse en una buena espadachín si se esforzaba. Supongo que le quedaría bien. Los ojos de Lily comenzaron a brillar. Te compraré una cara. Lily comenzó a sonreír mientras bajaba la cabeza avergonzada en lugar de responder. Cale no vio esto, mientras miraba hacia su hermano menor de 15 años, quien lo estaba observando. ¿Tú también quieres algo? Una pluma estilográfica. Entendido. El desayuno llegó a su fin una vez que recibió la lista de regalos de sus hermanos. La expresión de Cale era extraña mientras se paraba frente al carruaje que lo llevaría a la capital. ¡Qué extraño! Tenía una expresión rara cuando le preguntó a la persona que estaba a su lado, ¿por qué su asiento es mejor que el mío? Cale estaba mirando el costoso y suave cojín junto a él, así como los 2 gatitos sentados en el cojín. Joven maestro, ¿no deberían nuestros preciosos gatitos viajar cómodamente en este viaje? Son tan pequeños y adorables. Hans respondió mientras colocaba las golosinas especiales que preparó para los gatos en el carruaje. Cale y Ron tenían expresiones en blanco en sus rostros.
es porque no los ha visto crear niebla y llenarla de veneno. Gale llamó a On y Hong a un rincón vacío del jardín hace 3 días. ¿Qué pueden hacer? En respuesta a su pregunta, On creó niebla mientras estaba en su forma de gato, mientras que Hong usó un poco de su sangre para esparcir veneno en el ambiente. Por supuesto, On pudo controlar la niebla venenosa para evitar que Gale muriera. Además, el veneno que Hong podía esparcir estaba solo al nivel de parálisis en este momento. Ustedes dos son bastante útiles. On y Hong respondieron con orgullo después de escuchar los elogios de Gale. Pudimos huir debido a nuestra niebla venenosa. Somos bastante útiles. A partir de ese día, On y Hong pudieron comer comida deliciosa todo el día. Naturalmente, Hans estaba feliz de mantenerlos. Joven maestro, estaré sentado con el conductor arriba. Bien. Ron saltó al lado del conductor y Gale estaba a punto de abordar cuando Choi Han se acercó a él. Gale Nim. Choi Han dijo que no quería llamar al joven maestro Gale, sino que eligió llamarlo Gale Nim. ¿Qué? ¿Está bien para mí no estar en el mismo carruaje protegiéndolo? La expresión de Gale se volvió como si hubiera comido un caqui amargo. Eso... ¿Hay alguna razón para hacer eso? Eso era lo que decía la expresión de Gale, y Choi Han no dijo nada más, sino que simplemente asintió con la cabeza. Gale comenzó a entrecerrar los ojos mientras veía a Choi Han alejarse. Es realmente extraño. Los ojos de Choi Han aún no estaban muy claros. Su mente todavía parecía estar llena de ira y pensamientos de venganza. Cuando Gale mencionó ayer que habían enviado gente a la Villa Harris, pudo ver la ira en los ojos de Choi Han, pero se sintió un poco diferente a antes. No estaba tan desesperado como en la novela, pensando en algo como: el mundo no quiere que yo sea feliz. ¿Cómo pudieron matar a todos mis seres queridos? Por eso era extraño. Se recuperó bastante rápido. Parecía estar en la etapa de la novela cuando viajaba con Vicrox, Rosalind y Locke, con una espada en el corazón, pero una actitud tranquila por fuera. Lo dejó pasar, ya que no estaba mal, pero que él tenía una extraña sensación amarga en la boca. Fue en ese momento cuando... No creo que este sea tu lugar. El líder del séquito, el vicecapitán de la Brigada de Caballeros del Territorio, se acercó a Choi Han y comenzó a hablar. El vicecapitán miró a Choi Han de la cabeza a los pies antes de sonreír, como si estuviera despreciando a Choi Han. Sabía que tendríamos al menos a una persona así. Gale chasqueó la lengua. Choi Han había ocultado sus habilidades a un nivel promedio. El problema fue que Choi Han fue la primera persona que Gale trajo a la finca del conde como invitado, y el conde de Ruth lo trató como a un invitado importante. Agregar el hecho de que iba como parte de los guardias de Gale esta vez hizo que algunas personas comenzaran a odiarlo y oponerse. No lo molestaban visiblemente porque aún era el invitado de Gale, pero había muchas cosas que estaban haciendo en secreto para molestar a Choi Han. Joven maestro, no creo que Choi Han Nim se lleve bien con los otros caballeros que nos acompañarán a la capital. ¿Es así? Sí, creo que el vicecapitán es el responsable de ello. De acuerdo, Hans, puedes dejar de preocuparte por eso. Gale pensó en el informe de Hans y se sintió mal, no por Choi Han, sino por el vicecapitán. Muy pronto se dará cuenta de que sus ojos no solo estaban en el suelo, sino que estaban completamente bajo tierra. Estará bien siempre y cuando no hagan nada para que lo golpeen.
Cale no eligió intentar resolver sus problemas. El vicecapitán no podrá dormir correctamente una vez que vea las habilidades reales de Choi-Han. ¿Cómo podría dormir cuando esté extremadamente asustado? Joven maestro, ¿nos vamos ahora? El vicecapitán le preguntó a Cale, y Cale cerró la puerta del carruaje mientras respondía: sí, vámonos. 15 soldados, 5 caballeros y un guardia especial. El séquito de Cale, que consistía en este escuadrón de protección y luego algunas otras personas, finalmente comenzó su viaje hacia la capital. Por supuesto, como ocurre con la mayoría de los viajes por el mundo de fantasía, no fue un viaje sin incidentes. Nadie se atrevió a tocar el carruaje de Cale en el territorio Genitus. El carruaje no tenía la bandera que representaba a la familia, pero en sí tenía la tortuga dorada, el símbolo de la familia Genitus, dibujado en él. Representaba el amor de la familia Genitus por la riqueza y la longevidad. Pero tan pronto como abandonaron el territorio, se encontraron con una circunstancia. Como era de esperar, realmente aparecen. Mientras se apresuraban a través de una cadena montañosa, de repente aparecieron decenas de personas en el valle. «Paga el peaje si quieres cruzar esta montaña. Saca todo lo que tengas. Si encontramos algo después de que afirmas que lo has sacado todo, será una bofetada por cada bronce que encontremos». Sí, eran bandidos. Seguramente habría bandidos en una historia de fantasía, pero el hecho de que hubiera decenas fue sorprendente. Probablemente confiaron en su número para atacar este carruaje, que solo tenía 5 caballeros. Cale miró hacia el gatito On, que estaba bostezando, y preguntó: «¿Crees que no pueden ver el símbolo en mi carruaje?» «Supongo». «Idiotas, novatos». Cale asintió con la cabeza ante la evaluación de Hong. No le tenía miedo a los bandidos. ¿Por qué lo haría? Toc, toc. Los golpes vinieron de la pequeña ventana junto al asiento del conductor antes de que ésta se abriera levemente y Ron mirase adentro. «Joven maestro, se ve que tendremos que tomarnos un descanso. Parece que hay bastantes conejos aquí». «Conejos». Cale se estremeció por un momento. Ron dijo: «Ah», antes de sonreír, y añadió: «Ah, este conejo es diferente del conejo que iba a atrapar para usted, joven amo. Por supuesto, estos conejos no serán capturados por mí, sino por otras personas». Cale estaba siendo protegido por alguien que daba más miedo que los bandidos. Escuchó el sonido de los gritos de los bandidos provenientes del exterior del carruaje mientras comenzaba a calcular el tiempo. Aproximadamente un día y medio. En aproximadamente un día y medio llegarían al área donde el dragón negro estaba siendo torturado. Fue antes que cuando Choi-Han llegó en la novela. Esta era la razón por la que los había hecho apresurarse sin tomar ningún descanso.